Si tenéis preguntas, podéis hacerlas, y si ahora no tenéis preguntas y luego van surgiendo preguntas, podéis ir haciéndolas a medida que os surjan. De los dos niveles que he dicho antes, de que uno era contaminado y otro no recuerdo exactamente cómo. Contaminado se refiere a que todavía se está moviendo el samsara. En samsara están hasta la arriba. Sí, pero... En relación con lo contaminado y lo no contaminado. O no contaminado. Geshe-la tayin kiran samden tambo kabla sakche tan samme chiyura. Ane di yenche sama sakche re. 年到了，三代当兵年到了，三代当兵年到了，年到了吧？三代当兵年到了，俺那啥家的上面你要认识，年到了，你眼界给你三代，当兵眼界给年到俺那啥家人。 Dikhai se na konsu ki sipa nano la yure. Konsu sipa nano la yutam, konsu sakche re.哦，啥家人Sí, es porque están todavía en la existencia cíclica, porque están en samsara, pero están contaminados. Es que el primer nivel de concentración hay dos tipos de mente. Una que está relacionada, que son los términos que tengo que buscar. Una que está relacionada con el camino sin obstáculos y otra que está relacionada con el camino de la liberación. Dentro del camino sin obstáculos son contaminadas. Pero tengo que buscar el término. ¿Qué es el camino? ¿Puedes explicarlo otra vez? Konso parchimena da namla karinimi konso shiriyo mare. Vale, 쟤는 나버리고 나한테. Dice, bueno, si no sabíais, entonces tengo que empezar desde el principio. 나한테. vale. 바자면은 딱 그랬어 그러네. 바자 람레 람스데 바자면 람스 네가 돈이라自己냠바想거 지과레스. 람레 람스데다 바자면 람스 네가 돈이라自己도 냠바想냐샤 이시니만 지과레가 아무데가 어때? Tanto el camino sin obstáculos como el camino de la liberación son dos instantes de mentes que es igual a la sabiduría que realiza la vacuidad en una absorción meditativa. Cuando estamos absortos en una absorción meditativa enfocados en la vacuidad, hay varios instantes de mente. Uno se llama el camino sin obstáculos y el otro se llama el camino de la liberación. Estos dos caminos, que son dos instantes de mente, son instantes de mente presentes en las mentes de los Aryas, solamente en la mente de los Aryas, puesto que ese es el camino de la visión. Hay dos tipos del camino sin obstáculos y del camino de la liberación. Uno es un camino de obstáculos y camino de la liberación mundano, y el otro es trascendental. El camino sin obstáculos y el camino de la liberación, que se habla en el primer nivel de concentración, que es el primer nivel de concentración del reino de la forma, es un camino mundano, puesto que no ha trascendido todavía samsara. Cuando para que estos caminos, para que sean trascendentales, uno tiene que abandonar alguna de las aflicciones. No necesariamente se abandonan todas, sino que alguna de ellas deben ser abandonadas. Os lo voy a explicar de forma breve y sencilla. El camino del Bodhisattva tiene 5 caminos, y los 2 primeros son el camino de la acumulación y el camino de la preparación.
태진 전화 빠다 태진 전화 빠 너거래 빠빠로는 가사로 태진 전화 빠다 태진이 전화 빠인 거지 이제 빠래 이제 빠. Las personas que están en el camino de la acumulación y de la preparación, esas personas siguen siendo mundanas, personas mundanas. 제가 태진 전화바에 기기 남다 태진 전화바에 기기 남데 이제는 내배 남 말에. Por eso, el camino que están recorriendo, el camino en el continuo mental de aquellos que están en el camino de la acumulación y de la preparación, son caminos mundanos. 가르쳐야 군인 제대배 남이면 가르쳐야 돼. 강사들이 천남다 저놈이 너무 마봐. 너무 강하지 빵이야 말이야. La razón por la cual estas personas, sus mentes siguen siendo mentes mundanas, es porque todavía no han abandonado las aflicciones, no han abandonado ninguna de las aflicciones. 빵이야 말. 군인 동반이 무슨 또 그래. Todavía no ha... 돈이 또 그래. 돈이 무슨 세. 군인 돈이 또 그래. 천남다 저놈이 돈이 다 또 그래. Aquellas personas en estos dos caminos de la acumulación y la preparación han realizado la vacuidad. 돈이 또 그래. 돈이 무슨도 또야 말이야. Han realizado la vacuidad, pero no la han realizado de forma directa. 나 돈이 무슨 그때 또 그래. 군인. Y la pregunta es, ¿cuándo se realiza la vacuidad de forma directa? 다 돈은 터봐 되지. 파바 터봐 되지. 군인 돈이 무슨도 또 그래. Es en el camino de la visión, son los seres arias que han llegado al camino de la visión que realizan la vacuidad de forma directa. 돈은 따무 터니지. 돈이 무슨도 따무 터니지. 맞으면 안 돼. El primer instante cuando un ser aria realiza la vacuidad de forma directa se llama el camino sin obstáculos. 되게 맞으면 되게 너무 꾼다고. 너무 뭐니 맞으면 돼. 너무 꾼다다. 너무 행진이 열어와. 너무라 꾼다스 될 행진이 열어와. 저는 너무 꾼다니 뭐니 맞으면 돼. Di pachemelana nyomunkunda pangi. 디 맞아. 돈이 무슨도 태진이 파베 파는 땅부터 돈이 무슨도 그 맞으면 안 되게 수인이 뭐래서 너무 꾼다가 뭐래서. Cuando un ser aria está en ese primer instante de realizar la vacuidad directamente, llega al camino, como hemos dicho, el camino sin obstáculos. Y el camino sin obstáculos en ese primer instante es un antídoto para algo. ¿Para qué? Ese antídoto es para las aflicciones adquiridas. Hay dos tipos de aflicciones. Las aflicciones que son inherentes de otras vidas y las aflicciones que son adquiridas intelectualmente. 돈이 무슨도 또 인자다 간사지들은 너무 꾼다 가버 빵가 말이 가사 님부터 완전 꾼 가버. En ese momento esas aflicciones adquiridas no han sido completamente eliminadas, simplemente han sido cesadas, frenadas en ese momento, puesto que ha surgido el antídoto. Y cuando alcanzamos el camino de la liberación, que es el camino que sirve de antídoto para abandonar esas aflicciones intelectualmente adquiridas, es en el segundo instante. En el primer instante llegamos al camino sin obstáculos y puesto que hemos desarrollado el antídoto a las aflicciones intelectuales, las hemos cesado pero no las hemos abandonado. Y es en el segundo instante, que se llama el camino de la liberación, que abandonamos por completo esas aflicciones intelectuales adquiridas y en ese momento hemos alcanzado la verdad de la cesación. Por lo tanto, nos hemos convertido en la joya de la sangha. Es en ese segundo instante, en el camino de la liberación, que abandonamos esas aflicciones intelectualmente adquiridas y nos volvemos la joya de la sangha.
Os voy a poner un ejemplo para que sea muy fácil. Imaginaros que aquí entra un ladrón. 녀모 꾼다디다 꾸마디 빼자그래. 녀모 꾼다디다 꾸마니 빼자지. Este ladrón es como si fueran las aflicciones intelectualmente adquiridas. 제가 꾸마디 나는 제가 꾸마 꾸그래. 꾸마 나는 제대야. 꾸마디 나는 제래. Y el ladrón ha entrado aquí. 라. 자, 꾸마디 나는 제다. 아니, 나 꾸마도 실라. 아니, 꾸마디 쉐다. 아니, 관에 된거. Y si alguien se da cuenta de que el ladrón está aquí, diría, hay un ladrón, y el ladrón saldría corriendo fuera de aquí. 꾸마디 삐에디 소리. 진다디가 꾸마디 파 삐그래. ¿Quién es quien ha echado el ladrón? El propietario de la vivienda es el que ha echado el ladrón. 제가 꾸마 삐ñ이 진다디다 바자면은 지발해. El propietario de la vivienda es el camino, es el camino sin obstáculos. El camino sin obstáculos es el que echa afuera las aflicciones intelectualmente adquiridas. 꾸마디다 덴지 군다니 지발해. 군다니 빼자. 진다디다 바자면은 지 빼자. Así que vemos que el ladrón representa las aflicciones, específicamente el aferramiento a la identidad propia que ha sido intelectualmente adquirido. Ese es el ladrón. Y el propietario de la vivienda es el camino sin obstáculos, que es el que echa al ladrón. 자, 진다디게 꾸마디 삐그래데 고야 줘야 말해. Sin embargo, el propietario de la casa ha echado al ladrón, pero no ha cerrado bien la puerta. 고야 뭐냐는 양절 꾸만 주기로 와. Y si no cierra bien la puerta, cabe peligro de que de nuevo entre el ladrón. 다시 진다디야 고야 좀 다시 신에 고고자 야고치 줘. 고고자 야고 줘부디다 람들놈 지와래. El propietario, al darse cuenta, va y cierra la casa con pestillo. Esa acción de cerrar la casa con pestillo es igual al camino de la liberación. 따디네라 고자 야고 줘네 꾸만용 토마라 와. Porque si cerramos bien la puerta, ya que ya no puede entrar el ladrón. 어디 람들놈 스트레. Este es el camino de la liberación. 따디네 손디 꾸마야 나라 즈미도 대신도 덴지 군다스디 가사디를 깨 준매. 뒤 라인 찍 말해. 뒤 라인 깨 야 말해. De la misma forma que el propietario de la vivienda ha cerrado con pestillo la casa y por lo tanto el ladrón ya no puede entrar, cuando primero estamos en el camino sin obstáculos, hemos echado a esas aflicciones intelectualmente adquiridas. Y una vez que pasamos al camino de la liberación, cerramos el pestillo para que no vuelva a entrar en nuestra mente. 제가 꾸마디 삐라 라냥 꾸마디 뒤 라냥 나라 뭐냐가 제바디당 남들랑게 덴지 군다디 빵마인데 뒤 라냥 매제바 지와래. De la misma forma que cuando cerramos el pestillo, el ladrón nunca podrá volver a entrar, cuando llegamos al camino de la liberación, esas aflicciones intelectualmente adquiridas nunca podrán volver a surgir. 제가 람들랑 시도서가 고대 고베테 마스 토그래. 고대 지 토그래. Cuando hablamos, por lo tanto, del camino de la liberación, estamos hablando de la verdad de la cesación. Ese es el primer instante de haber alcanzado la verdad de la cesación. Uno ha hecho surgir en su mente la joya de la sangha. Puesto que la persona ha alcanzado la verdad de la cesación, se ha protegido a sí misma. Uno se ha protegido de que vuelvan a surgir esas aflicciones intelectualmente adquiridas, puesto que las hemos abandonado. Por eso se dice que el protector real es la joya del Dharma, puesto que es a través de la joya del Dharma que llegamos a protegernos completamente de esas aflicciones intelectualmente, de todas las aflicciones. Pensemos, los tres objetos de refugio son
como dice la palabra, refugio, protectores. Si alguien pregunta, vosotros, tú que eres budista, ¿cuáles son los refugios de los budistas? Y nosotros diríamos, en el budismo hay 3 refugios, hay 3 joyas en las cuales nos refugiamos. Y te preguntan, pero de los 3, ¿cuál es el refugio verdadero, el de verdad? Y la respuesta sería, el verdadero refugio es la joya del Dharma. Ese es la cesación, la verdad de la cesación. Porque uno cuando genera la verdad de la cesación en su propia mente, se ha protegido a sí mismo. Por eso se dice que Buda es el maestro del refugio y la Sangha son los compañeros hacia el refugio, pero el refugio verdadero es el Dharma. La joya de la Sangha son los que nos ayudan en el camino para alcanzar y realizar la joya del Dharma, para realizar esa verdad de la cesación en nuestra propia mente. Y una vez que la hemos realizado en nuestra propia mente, ya no hay más sufrimiento, puesto que hemos abandonado las aflicciones intelectualmente adquiridas. Por eso Buda Shakyamuni le dijo a sus discípulos, os he enseñado el camino hacia la liberación. Alcanzar o no esa liberación ahora depende de vosotros. Si Buda Shakyamuni, por ejemplo, estuviera con nosotros ahora mismo aquí, si uno no pusiera de su parte, hiciera un esfuerzo, Buda no podría hacer absolutamente nada por nosotros. Y eso ¿Habéis, por lo tanto, entendido lo que es el camino sin obstáculos y el camino de la liberación? Cuando hablamos, por lo tanto, para terminar de contestar tu pregunta, de la contaminación de aquellos contaminados en el primer nivel de concentración, estamos hablando de aquellos en el primer nivel de concentración en el camino sin obstáculos mundano, no en el camino sin obstáculos trascendental. Ese que ya ha trascendido es el camino sin obstáculos real. Incluso los que no son budistas pueden alcanzar el primer nivel de concentración. Y hemos dicho que en el primer nivel de concentración hay algunos contaminados y otros no contaminados. ¿A qué se refiere aquellos no contaminados? Se refieren a las personas que han alcanzado ese nivel de concentración,
pero que ya están en alguno de los caminos, ya sea en el camino del Bodhisattva, en el camino de preparación, de acumulación o cualquiera de los caminos. 어데 람밍월 기에다라 사메스타 로 사메레스 라인고 메예죠 만라지죠 데라 사제. Por eso se dice que una persona que está siguiendo uno de los caminos, el camino del realizador solitario, el camino de los oyentes o el camino del Bodhisattva, que alcanza ese nivel de concentración, el primer nivel de concentración del reino de la no forma, es no contaminado. Cualquier persona que no sigue ninguno de estos caminos y que alcanza ese nivel de concentración es contaminado. Pero eso es solamente en el primer jhana, en el primer nivel de concentración del reino de la forma. De ahí adelante todos son contaminados. En el primer jhana, en el primer nivel de concentración, se le etiqueta como hay dos instantes, se le etiqueta el primer instante como el camino sin obstáculos y el segundo instante como el camino de la liberación. Sin embargo, estos son meras etiquetas porque no es el camino sin obstáculos y el camino de la liberación real. Es como, por ejemplo, si a mí alguien me dice Sangye, yo no soy Sangye, ¿verdad? Me han puesto el nombre de Sangye, alguien me está etiquetando como Sangye, pero que yo no soy Sangye. Por ejemplo, a una persona que se le llama Luna. Hay personas que se llaman Luna. La Luna realmente es lo que está ahí encima de los cielos. Simplemente le ponemos el nombre de Luna, pero no es una luna. Los tibetanos ponemos nombre de los planetas, entonces algunos ponemos Luna, Sol, Marte, Venus. Pero es simplemente un mero nombre, una mera etiqueta, pero no es el planeta verdadero. Por eso, en este primer nivel de concentración, que es un nivel de concentración mundano, aunque se le pone el nombre del camino sin obstáculos y el camino de la liberación, es solamente un nombre, porque el camino de la liberación y el camino sin obstáculos reales son de aquellos que ya han trascendido lo mundano. Ya hemos hablado un poco de esto y que habéis entendido un poquito más sobre esto. Ahora volvamos a los objetos para purificar la conducta. Y hemos dicho que hay 5 tipos de personas. Cada persona tiene que analizarse a sí misma y ver qué tipo de aflicción tiene más fuerte. Si uno tiene, por ejemplo, el apego como la aflicción predominante, tendría que meditar entonces en la repulsión. ¿Cuál es el antídoto del apego? Es meditar sobre la repulsión del objeto. ¿En qué se enfoca el apego? El apego surge al percibir un objeto como atractivo. El apego lo que hace es percibir un objeto como atractivo y exagera las cualidades, superimpone cualidades en el objeto, cualidades que no tiene, y entonces así es como surge el objeto, el apego. Si cuando vemos un objeto atractivo, en vez de eso, lo vemos como algo repulsivo, aquí no surge apego. Por eso el antídoto para el apego es meditar en repulsión.
소소소 강사를 때는 이제 시집을 강사기 그런 여자는 뭐 믿어가 공부하랬어. Por eso la persona que tenga más apego debe meditar sobre la repulsión del objeto. 여자 세대 언제게 영어 싸웠지 봐. Y el apego es una de las aflicciones raíces. 다자 강사는 것이 컨트롤시에 전부여라. 컨트롤 전부 사인적으로 봐. Y hay otro tipo de personas que se enfadan mucho. 그때 이내 컨트롤 마음 사된지 봐. Una persona que está todo el tiempo enfadándose. 네, 미지게 근데 제지치 처음에 남성 컨트롤 사지. Hay personas que solamente con decir algo que no le parezca se enfada inmediatamente. 야야, 뒤 열어. 땅도 열어. 그래서 뒤 컨트롤이 몰라 가로 공부래. 검소소 컨트롤 찍도나 검 가르쳐 버려. 년부터냐 컨트롤 년부 컨트롤도 내게 토시를 가르쳐 버려. Y si uno es así, si uno tiene este tipo de enfado, si el enfado surge tan fácilmente, ¿cuál es el antídoto que debemos aplicar? 소소 컨트롤 친구 사이언스 그들이나 컨트롤 친구 써도는 컨트롤도 내게 토시 가르쳐야 돼. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que aplicar? ¿En qué hay que pensar para poder aliviar ese enfado? 라 컨트롤 그들이나 컨트롤 써도 내게 토시 가르쳐야 돼. 소소문에 상당하지. Pensar qué se puede hacer, qué puede hacer uno para poder eliminar ese enfado. 라 La paciencia. 제가 컨트롤에게 토시가 컨트롤이 몰라 정보 공시해라 그래. 정보 공부를 했어. El antídoto para el enfado es el amor. 제가 컨트롤 세대 정보 세대 꼭 나와 딱다래. 그래서 나오래. Y la razón es porque ambas son completamente opuestas, son contradictorias. 컨트롤 기세 얘들 잘해봐. Porque percibimos el objeto de nuestro enfado como el enemigo, ¿verdad? 잘 듣는 기고라. 컨트롤 막 치슈 치워대 잘 듣는 컨트롤 기고라. ¿A que sí? A que cuando percibimos a alguien como un enemigo es en base a eso que surge el enfado. 다 그게 얘도 뭐지? 장지 통과이나? 컨트롤 기세 얘도 장지 통과이나? 나는 컨트롤 기에 매라. 제가 컨트롤 님보라 정보 공부를 했을 때. Sin embargo, si miramos a esa persona y la percibimos con amor, vemos con ojos de amor a esa persona, aquí ya no surge el enfado, aquí ya no nos podemos enfadar con esa persona. 제가 장지 세대 수수 길게 돼. El amor es algo que debemos nosotros mismos desarrollar dentro de nuestra mente. 소소 컨트롤 친구도 정보 공제. 그게 이 다들 정보 공제, 장지 공제. Si uno se enfada mucho, meditad en amor y enfocaros en la persona que percibís como un enemigo y meditad en amor sobre esa persona. 어제가 진짜 장지 공부하이나? 아니 컨트롤 기가 말했어. 컨트롤 님을 누구 했어? 컨트롤 깨받아가 왜 장지 공공공에 안 맞춰 누구 했어? Por eso meditad en amor y cuando meditáis en amor el enfado gradualmente irá disminuyendo. 봐. 남사다 컨트롤도 사는 아니 배 동바다 마고 차지. 나 시고 컨트롤 사이드 참바. 안 컨트롤 티슈 치고 연대 참바. 안 장지로데 시그네지. 촌이 뭐에 촌 요말. Cuando nos enfadamos y nos enfadamos mucho, la cara se nos pone hasta roja, se nos pone toda roja. En ese momento tratad de pensar en amor y veréis como poco a poco ese amor va a ir oprimiendo el enfado y va a ir desapareciendo gradualmente. 다 진짜게 컨트롤로 되다 장지 냠도 녀야 요말. 뒤치 냠도 녀야 요말. Sin embargo, estas dos mentes no pueden coexistir juntas, el enfado y el amor. 컨트롤 친구 찍거든 장지 많이 잘해. 장지 여와이나 컨트롤 많이 잘해. Cuando surge el enfado, el amor disminuye, desaparece. Y cuando surge el amor, cuando desarrollamos amor, el enfado desaparece. 내가 내 친구 있을 때라 추요 말이야. Por ejemplo, donde hay un incendio, no puede haber agua. 추 친구 있을 거라 내 매로. Donde hay mucha agua, no puede surgir un fuego. 가래 그요 ¿Por qué? 추게 내가 뇌에 와. Porque el agua es contradictoria al fuego. 그럼 컴바 매션 추슈가. ¿Puede ser? 컴바로 매션가 있나? 추슈제 세게 보면 돼. Cuando se incendia una casa, ¿qué es lo que hacemos? Echamos agua. 제가 그요 가다다래 와. Pues entonces vemos que son totalmente opuestos. 어쨌든
pe tishi te pe Esto es un ejemplo. 제가 매달 주니 현지도 내요 말이스. De la misma forma, por lo tanto, que el agua y el fuego no pueden coexistir en el mismo sitio al mismo tiempo, 제가 잠보다 콘로스지 코 현지도 깨요 말이스. el enfado y el amor tampoco pueden coexistir al mismo tiempo en el mismo lugar simultáneamente. 제가 장설로디 배 저기 콘레 셰치 유바 이네 가사디 아니 잠보고 말이스. Por eso, cuando tengamos un objeto, una persona hacia la cual nos enfadamos, debemos de meditar en amor. 요 어디네 내자의 세단자 안데레 띠모레다 띠모니 뭐 가래 Hemos visto el apego, el enfado y ahora la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? 제가 내자제 콘로체 띠모세들라 두숨 Siempre hablamos de los tres venenos, el apego, el enfado o el odio y la ignorancia. 세바 콜레나 기대 기도와 자당 파와제 가래 주제 어디 뒤뒤 숨겨다 Cuando vemos una ilustración de la existencia cíclica, en el medio hay tres animales. Hay una serpiente, un cerdo y un pájaro, que simbolizan estos tres venenos. 제가 세바 콜레나 뒤숨디게 두숨 당단 내자셔다 콘로숨도 쳐버려라 Esto es una ilustración del apego, el enfado y la ignorancia. 제가 딱 띠무기 유라로와 띠무 셰치고 여봐이나 땡리를 상담을했어. Si tenemos mucha ignorancia, tenemos que pensar acerca de la interdependencia. 땡리 저완주의 존재 마신 바제 띠무디 셰치래스. Puesto que no hemos pensado sobre la interdependencia, es la razón por la cual tenemos ignorancia. 띠무스디 머리바래. En tibetano el término que se usa es confusión, se parece un poco a la confusión, y Geshe le está diciendo la confusión es ignorancia. 머리를 ñemo 가래. ¿Y cuál es el antídoto de la ignorancia? 제가 땡리를 상담을했어. 땡리를 주의 존재 제제. 아니 띠무기 ñemo 걸치고 Es el pensar en la interdependencia. Pensamos en la interdependencia y entonces la ignorancia va disminuyendo. Por lo tanto, el apego y el enfado no son ignorancia. Es una aflicción, pero no es ignorancia. Son factores mentales, son aflicciones y son factores mentales. Sin embargo, la ignorancia tiene dos objetos, hay dos cosas que ignoramos, que es la ley de causalidad kármica y la vacuidad. ¿Cuál es el hecho? Y la ignorancia de la cual estamos hablando en este contexto es la ignorancia que ignora la vacuidad. Aquello que nos está impidiendo comprender el significado de la vacuidad es esta ignorancia de la cual estamos hablando aquí. Por eso es por lo que debemos de comprender la interdependencia. Si pensamos, reflexionamos sobre la interdependencia, vamos a ir comprendiendo la vacuidad. Y es por eso que se dice que el antídoto a aplicar para la ignorancia es pensar, reflexionar sobre la interdependencia. Después llega el orgullo. El orgullo es algo negativo, es algo malo. No es una mente buena.
nga shibuji nisang, susu tombo shibuji. Es una mente que piensa, yo soy muy importante, yo estoy por encima de los demás. Ta ngaje la mambu sheyore tele, ta bing tanda ngaje sidere, ngaje ta pe ngale hagachi mes ta su me ni ngalo me. Por lo general podríamos hablar muchísimo sobre el orgullo, sin embargo, en general lo que el orgullo es una mente que se piensa mejor a los demás y que piensa que no existe nadie mejor a uno mismo. Ta nga lo zhong yakshu nis ngaje jiche. Ta ni kongla me suji me. Yo soy el que mejor estudia, yo soy el que más sé, eso es lo que piensa el orgullo. Mi sama ngale duga dos, lo zhong ngale duga dos ta. Todo el mundo estudia mucho peor que yo y sabe mucho menos que yo. ¿Verdad? Ta nga pe shibuji shingye sang. Susu tombo suji. Yo sí que sé, yo soy el que mejor sabe y el que más sabe. Entonces vemos como el orgullo se eleva por encima de los demás. ¿Verdad? Susu jachi. Ya bu shibuji jachi. An nga chikaro nyendao shibuji. Uno cuando tiene orgullo se vuelve muy soberbio y mira a todos los demás así por encima del hombro. 제 콘도 제 영어를 했다. 제 영어를 했다. El orgullo dice, ellos no son nada, ellos son nada, una minucia comparado conmigo. Mírame a mí, mira yo qué bien. 그럼 어디 소소소소자 저는 대라 마차사. 맞지? Y eso se puede llamar como soberbia o altanería. Uno se sube, se cree más alto, se cree mejor que todos los demás. 딱코 마견이 뭐 가로 공부래. ¿Y qué hay que meditar? ¿Cuál es el antídoto a aplicar para el orgullo? 마견이 뭐라 산재순이 아니 컴 로이 공부래 노래. 컴 로이. Se dice que el antídoto que hay que aplicar para el orgullo es pensar en todas las divisiones de los elementos. 마시부지 신유 전대로 봐. 마제치지. Puesto que pensamos, yo sé muchísimo. 딱 진짜 마제 신유 상제지. 아니 지금 컴 로이도 로이스나 컴 주다 컴 저게 도도 마고치 땅이다. 뒤나 소소 메시에 마고치 돼. 아 너게 신문도 나게 차. 메시 마고치 돼. 이제 고마게 뭐 차대. Ese orgullo que piensa que sabe tantísimo, cuando realmente se pone a observar sobre todas las divisiones de los elementos, hay una división de 6, otra división de 8, y empieza a enumerar cada una y se da cuenta de que, mira, pues esto no lo sé, mira, esto tampoco lo sé. Poco a poco el orgullo va disminuyendo. 미지게 소소배 라종 시자 시부지 신유연 당다제 마제제제 아니 벤저 관심으시는 로바이나 대 따라만 출연은 벤저 관심으로나 대 버게로는 신경만 순다게로는 신경을 딱 메신 소소 마신제 메신제 통인도 좀 봐. 딱 연시 무도가 춘 시민도 딱 제가 시부지 신유연을 로티 메시바지 통인도 좀 봐. 안마 차로. Por ejemplo, una persona que se cree un experto, una experta y se cree que lo sabe absolutamente todo. Si entra en una biblioteca y ve toda la cantidad de textos que hay y cogiera un libro de aquí y cogiera otro libro de aquí, se daría cuenta cuando leyera, yo es que esto no lo sé. Mira, pues esto tampoco lo sé. Y entonces poco a poco su orgullo iría disminuyendo. 제가 그 신규예에서 로티 딱 마시바지 통인도 좀 봐. 딱 권유도. Esa persona, al ver todo el desconocimiento que tiene, el orgullo disminuiría. 딱딱 내가 제가 대라 맞아는 거라 아니 디공스 아니 컴 로비 딱 근데 메시바 소소 메시바 망가지 통인도 좀 봐. 안디 어디 맞아는 디 님도 쳐 그래서 Darse cuenta del propio desconocimiento es el antídoto para el orgullo. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer cuando surge el orgullo. El quinto es pensar de forma compulsiva. Y pensar de forma compulsiva es muy malo. Nosotros en nuestra vida diaria pensamos de forma compulsiva, tenemos muchísimos pensamientos. Y esos pensamientos los creamos nosotros.
Cada uno nos creamos nuestros propios pensamientos compulsivos. Cada uno crea esa compulsión a pensar. El 80% lo creamos nosotros. Cuando tenemos muchísimos pensamientos compulsivos, miremos donde miremos, surgen cada vez más. Y pensamos demasiado sobre esto, le damos demasiada vuelta a lo otro y pensamos en otra cosa y seguimos dándole vuelta. Eso lo crea cada uno. Cuando pensamos de forma compulsiva, le damos demasiadas vueltas a las cosas, comenzamos a dudar de las personas. Si dudamos muchísimo de las personas, perdemos la confianza en los demás. Si perdemos la confianza en los demás, entonces perdemos la esperanza. Y una persona que pierde la esperanza acaba sintiéndose solo, acaba perdiendo el sentido de la vida. La persona que tiene demasiados pensamientos compulsivos, que duda de todos, que no tiene confianza en nadie y que ha perdido la esperanza, cada vez que ve a las personas se les aparece como enemigos, percibe a todo el mundo como un posible enemigo y el pensamiento más natural que surge es el del suicidio. Y como estos pensamientos compulsivos nos surgen diariamente, el ejercicio que debemos de hacer para apaciguarlos es meditar en la respiración. Si nos concentramos en la inhalación y la exhalación de la respiración, esos pensamientos se van apaciguando. Aunque no seamos capaces de meditar en la repulsión para aplacar el apego, o no seamos capaces de meditar en el amor para aplacar el enfado, todos podemos meditar en la respiración. Y eso nos va a ayudar a apaciguar esos pensamientos compulsivos. Algunas veces, por ejemplo, nos levantamos y ya al levantarnos no nos sentimos bien, estamos como desequilibrados, estamos incómodos, nos sentimos como casi enfadados, que estamos a punto de enfadarnos. Esas veces que no tenemos ni siquiera hambre, no tenemos muchas ganas de comernos el desayuno, cuando estamos un poquito descontentos. No te entran ganas de hablarle a tus hijos, no tienes ganas de hablar con tu mujer. Hay algo de agitación en la mente, una cierta infelicidad. ¿Y esa infelicidad de dónde ha venido? Porque esa infelicidad viene debido a causas y condiciones. Tenéis que pensar, cada uno debe pensar, y debe de pensar, qué raro, ahora tengo como una pequeña como desagrado, infelicidad dentro de la mente. ¿De dónde viene? Y cuando penséis de esa forma, pensar, esta infelicidad son pensamientos en exceso. Y eso me lo he producido yo a mí mismo. Esto lo puedo yo aplacar.
먹이면이 가르쳐야 돼. Uno puede pensar, pero ¿por qué me siento así? Porque mi familia no me ha hecho nada, no me pasa nada con mis amigos. 저것도 좀 마찬가지예요. Tengo buenos amigos. 잘 말안 먹이고 쳐 가르쳐야 돼. Y sin embargo, como que no estoy cómoda del todo. ¿Por qué es? 아우, 다들 말하는 게 남다고 쇠샤사. 남다고 쇠샤사. 나이디 먹이면 말하는 남다고 쇠샤. 자주 보지 쇠샤. 다들 남다고 모양을 터시 있다지. Y uno debe de pensar, estos son mis pensamientos compulsivos. Como pienso de forma compulsiva, yo me he creado este descontento, esta infelicidad. El 90% de esta infelicidad son mis propios pensamientos compulsivos. ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a surgir? 아니, 이제 제 용도는 아니 남다디 시에 터시 쪼디 우부터라. 도저히 심한 대제 아니 우부터네 파수 운동통과 너구는 운동통네 로아도 넣었어요. 운중수를 수무보다 한 로아서 운봤어 거라. 너구 예번에 우파다 년내 수팅해라. 또 이제 다그랑 우랑라 생대지. 우 다그랑 생대 아니 뒷남도 님을 쳐도 거래 송어. Cuando esto nos ocurra, el mejor antídoto para pacificar estos pensamientos compulsivos es enfocarnos en la respiración, en la inhalación y en la exhalación. Seguimos la inhalación y la exhalación con nuestra mente, nos enfocamos en las sensaciones que percibimos en la punta de la nariz. 제가 만족이 제가 우타를 파주 세내제 아니 파내제 야부치 내토에나 남도 땡데 시투베 제라 아니 소소 자오가래 지투베스. Debemos de tratar de enfocarnos muy claramente en esa sensación, en esa inhalación y en esa exhalación. Y si realmente conseguimos hacerlo, esos pensamientos definitivamente se apaciguarán y podremos hacer todo lo que tengamos que hacer en ese día de forma correcta. 그러나 먼저学会 최근에 지도자가 남도 걸어도는 우중통에 쉬어지제 감주제가. Por ejemplo, por la mañana, cuando nos levantemos a hacer la práctica, durante 10-15 minutos podemos hacer esta meditación en la respiración y así apaciguar nuestros pensamientos. 그래서 선생님은 파당하자. 니가 너무 걸네 파당하자. 냥 예모니까 수태. sen 다가라네. 파당 센디 우디 센디 우리 내가지지. 파당 송안도 진네 남도도 시외에서 시외 제일 안신의 수도 최근에 가르쳐야네. 안디 관계네 관계하시다도 그래서. Viene. No hay ninguna diferencia entre tapar uno y tapar otro, pero podemos tapar uno de los orificios, inhalar, y por el otro orificio exhalamos. Y la mente siempre se queda concentrada en ese continuo de respiración o en la sensación que se puede tener en la nariz. Y así podemos apaciguar los pensamientos y preparar la mente para la práctica. 도대체 남다고 님고 내송로가 저는 남다고 님고 쳐도 되거든. 남다 시선은 한 소소 아니 광량을 가르치는 아니 제가 제에서 Podemos hacer esas inhalaciones o bien por orificios distintos o bien por ambos orificios de la nariz a la vez. Y esto se vuelve, como dice el texto, el mejor antídoto para los pensamientos conceptuales. Y una vez que los hemos apaciguado, podemos hacer nuestra práctica realmente bien. 다 제치시 담아들이다. 제치 니는 신행 거네. 제치시디 신행 그래다. 제치시를 담아서 일이 나타나는데 내가 소소 강사 소소라 감다 매발되네. 아니 다다 강사 나부터 눈물이 했어. 아저는 조여야 되라. Por eso lo más importante en la práctica de la calma mental son estos 5 objetos, estos 5 antídotos que acabamos de explicar, puesto que estos son relevantes en nuestra vida diaria. Cada uno debe de ver cuáles son sus predisposiciones e inclinaciones y elegir uno de estos objetos y meditar. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Los dedos, ¿Ah? los dedos se incluyen aquí el antídoto, que sería el regocijo, por decir.
제반 남중기 미반 나노라 차도 기념보 나노라 두여를 차도 제반 남자고 미반 나라 가서 차도 난다 되셔 시다 데모 마예 남도 남다지 아니 차도 열을 차도 영어 아기노 차도 영어 차도 영어 내가 딱 코도 네가 언제기 나래 제 휴체의 도송체 근데 마제체 남도체 뒤통이 있는 거로 와 대단히 뭐지다 년부 때문에나 그냥 딜라 되고 딜라라라 여 말이지 그냥 되다 땡직 상담이나 타도 레기 말해 레기 말해 타도 땡직 지금 동반이 다 땡직스 동인 거리 상담이야 땡직 상담이지나 시를 타도 진짜 레기 말해 En estos objetos que purifican la conducta no entran dentro. Entran las tres aflicciones venenos y los pensamientos conceptuales y el orgullo. Sin embargo, a que no entre directamente, cuando uno medita sobre la interdependencia, los celos no surgirán. También a través de meditar en amor, no surgirán los celos. Habla de las aflicciones principales y los antídotos principales. Después están los objetos de los maestros, los objetos de los maestros o los objetos de los expertos también se llama. Y dentro de esto están los 5 agregados, los 18 elementos, los 12 esferas. Se dice esfera, ¿verdad? No se dice esfera, pero las 12 esferas y el análisis de la realidad, que es la vacuidad. 부모가서 사제 부모가요. 아주 하고 그러와. 아니 감투요래. 아니 데레존이요래. 데레존이제. 이 제제다. 데레존이다. 아니 제베니가서. Por lo tanto, de nuevo, los objetos de los maestros son los 5 agregados, las 18 esferas, las 12 esferas, los 12 vínculos de interdependencia y el análisis de la realidad. 다 너무 남쪽 미가서죠. 너무 남쪽 미가서는 안 싫어 봐. 시와다 봐봐. 봐. 싫어 남죠. 봐. 되면안죠. 싫어면서 되면안제기. 근데 미가서요. Después están los objetos que purifican las aflicciones mentales. Y aquí hay dos tipos, unos que son para las aflicciones mentales burdas y otro para las aflicciones mentales sutiles. 로 되면안제스 되다 미다 돈이 동안 다음에 따야 도서가 되면안제스. Al tenso rapa le echamos. Y aquí se incluyen los aspectos de las 4 nobles verdades. El aspecto de sufrimiento, por ejemplo, la primera noble verdad del sufrimiento, que es sufrimiento, es impermanente, es vacuo y es carente de identidad. 아니 내발라 라바가 강고는 아니 시와다야 되라 아니 되라 라바스 아, tenía voz más 대바 디베 남자에게 민사가 미다 돈이 동안 담에 해서 컴 상타야 지어라 어떠서 미바 도체 되라 디바 신미바 제도라 아니 차왔어 디베 컴디 라바체 수디 시와시와제 상타스나 가서 되라 Meditar, cuando hemos dicho que los objetos para purificar las aflicciones mentales existen dos tipos, las burdas y las sutiles. Las sutiles se refiere a meditar en los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, mientras que las burdas son meditar en los antídotos tanto del reino del deseo como el reino de la forma y la no forma. 다 최선의 토고 다 고부디 계란 심지
담보 세네를 더 고지하러 신의 거기 고지하러 거기 계란도 단도 나이도 잡았어. 담보디 나이도 잡았어. 세 나도 잡았어. Vamos a ver brevemente, nombrar brevemente para que lo sepáis las 9 etapas, los 9 niveles para alcanzar la calma mental. El primero es emplazamiento mental. 되게 많이 지겨워. 세 체를 많이 가지고 나는 좋아요. 아주 검적으로 되 나이도 잡아래. Eso nosotros lo sabemos hacer, todos sabemos cómo establecer, emplazar la mente en un objeto interno, puesto que todos meditamos. 근데 아주 이바다는 기운도 잡았어. 지 나이도 나라 세 되네. 아니 그게 가지고 내 푸드지 내가 되라 기운도 잡았어. El segundo nivel es emplazamiento continuo, y eso es una vez que hayamos emplazado nuestra mente en un objeto interno, vamos a tratar de emplazar la mente durante un periodo un poquito más largo de tiempo. 다디 이바디제. 다 숨바다라 랜드 잡았어. 랜드 잡았으냐 세미지 추파 추도도네 년추 까지 양양양양 까. 그게 내 토시 양양양양 토시 제제들라 랜드 잡았어. El tercer nivel se llama reemplazamiento. Se llama reemplazamiento porque esto es lo que hacemos cuando estamos enfocados en nuestro objeto, la mente se distrae, nos damos cuenta y reemplazamos la mente sobre el objeto. 근데 쉬어들어와. 근데 랜드 잡아. 진도 잡아. 아니 쉬어 잡았어. 뭐다 왜? 영화 잡았어. El cuarto es emplazamiento cercano. 딱 영화 잡았습니다. 딱 출가한다. 못이네. 시거래. 못이네. 내가. La palabra aquí cercano realmente se refiere a continuo, puesto que estamos reemplazando, podemos permanecer durante un tiempo más largo el enfoque sobre el objeto. 뒤에 것은 아니 정원 싫어야 말이야. 영화 잡아. 정원 싫어 리로 말이야. Cuando hemos llegado a este cuarto nivel, ya no surge la laxitud demasiado. 근데 가르쳐. Tiene dua cheva. 너가 잡았어. 따든지 세 따다 손 되지. 되지라 너가 세 내지. 뒤도 내 못이네 내 거라. 딱 뒤를 못 내는 거라. El quinto es subyugar. Y cuando en este nivel ya podemos permanecer ya bastante tiempo sin interrupción enfocados en el objeto. 아다 대본데 뒤에 가서 아니 거봐 싫어 리로 말이야. En este quinto nivel, la agitación mental burda ya no surge tanto, surge con mucha menos frecuencia. 근데 가르쳐. Tiene shiwa cheva. 아다 쉬워서 딱 쉬워내 거서 아니 거봐들 정원 라바다. 거봐 지구니 라바야. 라바든 가래. 지구니 라바든 영화래. 신 라바든 되고. En el nivel sexto, que es la pacificación, el nivel burdo de la agitación y de la laxitud han desaparecido, se han frenado, por lo tanto ya no vuelven a surgir. 지 가르쳐다. 개발들. Tiene number di chubare, tanda dumba di number shiwacheva. 넘버 쉬워다. 딱 넘버 쉬워졌습니다. 전부 라바디 판 가지. 아니 전부 참마도 영을 지금도 거기 참마도 이나 매나 하고라 막 그렇지. El séptimo es pacificación completa y en este momento ya solamente existe la laxitud muy sutil. 딱 이나 매나 그 유유모 느끼고 말아. 라바디 참마가 살아봐. Todos los obstáculos de agitación y laxitud burda han cesado y solamente queda una laxitud muy pequeña, muy minuciosa y muy sutil. 로치게 로치다가 나마 나는 잡아이네. 이제 로치 냐마 샤당 거를 쉬어야 너 저리 거래. 그 근데 냐마 샤지 로려. Ya la mente está encaminada hacia la absorción meditativa. 띵지스 들 띵지 냐마 샤지 로려. 이네 진거를 하고다 차고 봐 거기 냐마 미바데 템po 숨 로려. La mente está en una estabilización meditativa, sin embargo todavía se enfrenta contra varios obstáculos, esa laxitud más sutil. 다 세냥 두 번째 다 세냥 개발해 봐. Tiene que llevar. 개발했나 아니 친구 처음 되가 말이야. Una vez que llegamos al octavo nivel, que es cuando podemos enfocarnos, es enfoque unipuntual, cuando llegamos a ese octavo nivel ya no hay laxitud, es sutil. 다그 배전 세냥 개발이 레이는 뭐 배전 싫어 제마가지 아니 배 생코라 많이 엔 그냥 샤투거래.
En este octavo nivel no hace falta que hagamos mucho esfuerzo para comenzar a meditar. Simplemente hacemos un poco de esfuerzo y enseguida entramos en esta estabilización meditativa. 매주 시라 제목인데 다 신내 고발에 타마디 신내 고발 타마디인데 아니 매면 힘주도 매주 지에 지금 말해 신내 고발 토스나 매주 지에 명거라 냐마 샤다 거라 시버지 샤도 거 다음에 나왔네 로네 로 Y en el noveno nivel, que es el último de todo, que es emplazamiento estabilizado, ya podemos permanecer sin ningún tipo de esfuerzo concentrado en el objeto. No hace falta que nos esforcemos por meditar y por concentrarnos unipuntualmente. Lo hacemos de forma natural y podemos permanecer meses y meses y años. 다 신내 고발에 다 매면 힘주도 배 냐마 샤도는다 디디디 니발라 아니 신내 토도 거다 고 이제 보면도 신내 토고 Que Jinjibala. 디디 니발라 주로 신내 고발 토에 디제다가 신내 토도 Una vez que hemos llegado a este noveno nivel, que es el emplazamiento estabilizado, permanecemos en ese estado y en el momento subsecuente, en el momento de después, alcanzamos lo que se denomina la calma mental. 제가 때스 내라고 두고 딱 저기 예전도 근데 바깥으로 있나 아니 신내를 깔래 시부터 믿고 신내 두개로 Así que vemos que no es tan difícil. Uno podría ponerse y practicar esto y no sería tan difícil de conseguir. 조조 예전에 안에 지와다 고바다 직수로서 도저히 먼저 안에 셈이야 도저 그 뒤수 까토가 있나 깔래기요 말 다음에 뒤가 뭐도 와 인자 아니 신내 내가 신내 길 많이 와 되다 Lo único que tenemos que hacer es eliminar las condiciones desfavorables, que son la agitación y la laxitud. Eso es lo que realmente nos crean obstáculos. Como hasta ahora no hemos podido hacerlo, es por eso que no hemos alcanzado la calma mental. Pero si logramos esforzarnos para eliminarlos, entonces alcanzaremos la calma mental. 어디 딱 되게 신내 고부디 군디도 도대전에 손에 신내 주단도 시시가 Esta forma de alcanzar la calma mental a través de estos 9 niveles se explica en el compendio, en el Kundura. En el se llama Abhidharma Samuchaya y en español sería el compendio de conocimiento manifiesta Anidodhinyara. Y en el texto que se llama Mahayana Sutra Lankara de Maitreya, que sería el ornamento de los sutras Mahayana. 다 니방가 본 도지 제때는 신내 줘야지 의달했어. El otro método, que era eliminar los 5 obstáculos a través de los 8 antídotos, es un método enseñado por Maitreya en el texto, distinguiendo el medio de los 2 extremos. 딱 네, 초니요. 아주 그것을 초니요. 신내 거네 줘봐야 지구아래. Así que vemos que podemos alcanzar la calma mental a través de 2 caminos. 그러 아주 전주 생계라 그것을 봐. 다시 연주거는 생계다. 주례명한 딩거는 생계 그걸 전에 지구아래. Es como, por ejemplo, alcanzar la bodhicitta. Desarrollar bodhicitta podemos hacerlo o bien a través del método de las 6 causas y un efecto, o a través del método de igualarse e intercambiarse por los demás. Así que no importa qué método elijamos entre estos dos para alcanzar la calma mental. Con ambos alcanzaremos la calma mental. Por eso hay un dicho que es, si uno consigue atrapar un ratón, al gato blanco y al gato negro, a los dos les va a gustar el ratón. Por eso que eso quiere decir que por cualquiera de los 2 caminos, no importa cuál elijamos, vamos a llegar al mismo destino. Se terminó. Andar a corto, página 100.